Bien, en nuestra tercera magnitud es la masa. Esta masa mucha gente la confunde con el peso. Eh, es una de las magnitudes fundamentales junto con las otras dos, longitud y tiempo. Masa, longitud y tiempo, esas tres magnitudes son denominadas magnitudes fundamentales porque a partir de ellas se obtienen otras. Por ejemplo, la velocidad es, por ejemplo, la velocidad, el tacómetro de un carro o de una moto, ese aparatico mide metros sobre segundo o kilómetros sobre hora. Si nos fijamos en lo que es kilómetro, entonces estaríamos hablando de longitud y entonces sería longitud sobre tiempo, ya que si son kilómetros sobre hora, entonces la hora es una unidad de tiempo. O sea que la velocidad se deriva de la longitud y del tiempo y por lo tanto la velocidad es considerada o se denomina una magnitud derivada. Eso quiere decir que se deriva de las fundamentales. El volumen, por ejemplo, es otra magnitud que resulta de multiplicar ancho por largo por alto. Entonces estamos multiplicando longitud por longitud por longitud, con lo cual decimos que el volumen es una magnitud derivada, o sea que se deriva de la longitud. Y asimismo con la densidad y otras, la aceleración, la densidad, la fuerza, en fin. Bueno, muy bien. Hecho esa aclaración, entonces entremos a nuestra magnitud, masa. La masa es diferente del peso. Digamos que la masa es una porción de materia, un pedazo de materia, y el peso es una porción de materia afectada por la gravedad. La gravedad es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre nosotros, o un cuerpo enorme sobre los cuerpos que se encuentran encima. Por ejemplo, la Luna tiene gravedad muy pequeña, pero la tiene, y los cuerpos que estén sobre la Luna son atraídos con cierta fuerza. Debido a que la Tierra es mucho más grande que la Luna, entonces la Tierra atrae con mayor fuerza los cuerpos que están encima de ella. Eso quiere decir entonces que la Tierra es un imán, entre comillas, pues un imán más poderoso que la Luna. Es decir, la Tierra allá atrae con mayor fuerza los cuerpos que están encima de ella que la Luna. Entonces, podemos decir que todo cuerpo que esté encima de la Tierra experimenta una fuerza de atracción debida a la masa de la Tierra. Esa fuerza es masa por aceleración, o sea, la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad, la cual en la Tierra es de 9.81. Esto como para decir que la masa y el peso son diferentes. Digamos que el peso es la masa afectada por la gravedad. Bien, después hablaremos del peso con mayor detalle, y el peso también incluirá otra magnitud que se llama la presión, y en fin, todo peso apoyado sobre un área, o sea, toda fuerza apoyada sobre un área ejerce una presión. Muy bien, entonces digamos que hemos organizado de igual manera que las veces anteriores, o sea que los otros dos videos, el de longitud y el de tiempo, hemos organizado al lado izquierdo aquellas unidades que son más grandes que las que están en la parte derecha, o sea, más grandes que estas. Es decir, que un kilogramo contiene 1000 gramos. La palabra kilo siempre siempre significará 1000. Una libra que nosotros conocemos, casi todo el mundo me dice son 500 gramos, pues nosotros en la parte técnica no la tomamos como 500 gramos, sino como 453.6 gramos. Recuerde entonces eso, una libra para nosotros en términos de construcción, en términos técnicos, no son 500 gramos, sino 453.6 gramos. Un gramo contiene 1000 miligramos, o sea que un gramo es mucho más grande que el miligramo.
Mili significa milésima, entonces por lo tanto, pues claro, un gramo contiene 1000 miligramos y una tonelada pues son 1000 kilogramos. O sea que de nuevo hemos organizado nuestras unidades, a la izquierda las mayores y a la derecha las unidades menores, de tal manera que se me cumpla aquello que venimos diciendo, que si vamos a convertir de una unidad mayor como el kilogramo a una unidad menor como el gramo, entonces debemos multiplicar por 1000. Comillas, podríamos decir que 1000 es el número mágico que convierte kilogramos en gramos. Y lo mismo, pues 453.6 es el número gráfico que, número mágico que convierte de libras a gramos. Bueno, muy bien. Listo, podemos hacer un ejercicio, podemos hacer una conversión. Vamos a ver que propongamos un ejercicio y hagámoslo esta vez de 3 formas diferentes. Una, con el método muy sencillo que es multiplicar o dividir. 2, hagámoslo con una regla de 3. Y 3, en la tercera partecita vamos a hacer con factores de conversión. Pongamos el ejemplo entonces. Bien, entonces vamos a convertir 2400 miligramos. Vamos a hacer esa conversión y vamos a llevarlos a, por ejemplo, a libras. Entonces vamos a llevarlo a libras. Muy bien. Bien, entonces observemos aquí a ver si existe una relación directa entre libras y miligramos. Si la tenemos, entonces tenemos libras en gramos, pero no tenemos libras en miligramos. Por lo tanto, debemos tomar 2 pasos, ¿cierto? A ver, tomaremos inicialmente los miligramos. A ver, a ver el procedimiento. Los miligramos que los tengo aquí en función de gramos, entonces yo convierto miligramos inicialmente en gramos. Esa es la primera parte que voy a hacer. ¿Cómo lo hago? Pues dividiendo por 1000. Y luego cuando tenga estos gramos, ¿sí?, me voy y busco la relación de gramos a libras, o sea que utilizaría esta tiene de gramos a libras, o sea entonces que yo lo que tengo que hacer allí es de miligramos a gramos una división, o sea la primera división será entre 1000, y una vez haga esa división el resultado, como voy a pasar ya de gramos, ¿cierto? De estos gramos, de esto que me dio aquí en gramos, lo voy a pasar, o sea de esto, lo voy a pasar a libras, entonces debería hacer otra división entre este número, 453.6. Bien, entonces tenemos 2400 miligramos, ¿sí? Vamos a traérnoslos para acá. La primera será que una división, tenemos que hacer una división, entonces sería 2400 dividido entre 1000. Eso sería lo primero. Si hacemos esa división, ¿nos da cuánto? Nos da 2.4, ¿cierto? 2400 dividido 1000 nos da 2.4. 2.4 gramos. Ya vemos que nos da 2.4 gramos. A ver si la copiamos por aquí. Bien, entonces observamos que hemos hecho la primera división. Ahora basta coger entonces estos 2.4 gramos que tengo aquí, esos que me dieron, y los debo dividir entre esto. Porque ya voy a pasar de gramos, ¿cierto? Voy a pasar a libras. Entonces voy a colocar esto aquí. Vamos a hacerlo. Vamos a ver cuánto nos da. Bien, al realizar la operación, entonces el valor que me da es de 0.0053. O sea que es una cantidad muy pequeña. La respuesta sería esa, 0.0053. Ese sería el resultado. Muy bien, miremos entonces ahora, este es el método de multiplicando y dividiendo. Gran conclusión, tuvimos que hacer 2 divisiones.
la primera división por 1000, ¿cierto? Ya que este valor recordemos que estaba aquí, ¿sí? Y la segunda división pues por este valor, este que tengo aquí, observemos este. Y tuvieron que ser divisiones porque estábamos pasando de unidades menores, ¿sí?, a unidades mayores. Muy bien, veamos el ejemplo de la regla de 3. Bien, entonces, utilizando regla de 3, hice este primer cuadrito aquí, apliqué la primera regla de 3, organicémoslo ahí, voy a encerrarlo. Bien, entonces en este primer cuadrito te decía que organicé entonces la primera regla de 3, que es convertir. Lo primero será entonces ir de miligramos, recordemos, de miligramos a gramos. Sería la primera regla de 3 y es la roja, es esta. Y la segunda es lo que me dé aquí esto, utilizo esta de aquí y la llevo a libras. Y eso fue lo que hice. Entonces recordemos que gramos y miligramos, pues la primera condición es que debajo de gramos deben ir gramos y debajo de miligramos deben ir miligramos. Vengo aquí y digo 1 gramo, o sea, 1 gramo, esto que tengo aquí es esto que tengo aquí, o sea, 1 gramo es igual a 1000 miligramos, o sea, esto que tengo acá está escrito aquí. Bien, entonces 2400 miligramos, que es la petición, ¿cuánto valdrán? Y ese lo llamé X1 como primera incógnita, y recordemos que siempre será, este se multiplica por el otro allá, por el producto de extremos, llamémoslo así, este por este, y lo que me dé lo divido entre este, y al realizar esa operación me da 2.4. Este 2.4 lo utilizo para la segunda regla de 3, para la azul. En la azul entonces ya tengo gramos y voy para libras, entonces utilizo esta, de gramos a libras. Entonces digo, 1 libra, o sea, eso que tengo ahí es esto que tengo aquí. 1 libra es igual a 453.6 gramos. Coloco aquí libras y aquí gramos para indicar que debajo de libras van libras y debajo de gramos van gramos. Entonces 2.4 gramos, que es lo mismo que 2400 miligramos, ¿cierto? ¿Cuántas libras serán? Y al realizar la operación te recuerdo que siempre será multiplicar esto por el otro extremo, ¿cierto?, por el 1, y divido entre 453.6. El resultado es el mismo que nos dio ahora. Bien, digamos que este es el segundo método, llamémoslo un método de la regla de 3. El primero lo he llamado multiplicando o dividiendo, eran 2 divisiones sucesivas. En este tenemos unas 2 reglas de 3. Y vamos a hacer el de factores de conversión. Vamos a utilizar el de factores de conversión. Bien, entonces utilizando factores de conversión simplemente se crean los factores de conversión. ¿Qué es un factor de conversión? Por ejemplo, el factor de conversión rojo sale de la equivalencia de que 1 gramo es igual a 1000 miligramos. Es decir, se representa 1 gramo aquí y debajo 1000 miligramos. ¿Por qué? Porque a mí me conviene cancelar miligramos con miligramos. El pedido es que convierta 2400 miligramos, que los convierta en libras. Entonces el primer paso es que se cancelen los miligramos, o sea, armo un factor de conversión que en el numerador tenga en este caso 1 gramo y en el denominador tenga 1000 gramos para cancelar los miligramos. Entonces, una vez cancelados los miligramos, lo que queda son gramos, ¿cierto? Entonces, listo. Ya voy y busco lo que me interesa cancelar. ¿Qué es lo que me interesa cancelar? Me interesa cancelar gramos. Entonces voy y busco en el factor azul un denominador que tenga abajo gramos. Entonces represento como numerador 1 libra. ¿Listo? Y como denominador 453.6 gramos.
Al realizar eso, me parece que es muy claro que se cancelan los gramos con los gramos y al final solamente quedan libras. Recordemos que miligramos se cancelan con miligramos y gramos se cancelan con estos gramos de aquí. Resultado me quedó en libras. ¿Cuál es la secuencia de operaciones? 2400 por 1 por 1 y lo que me da eso lo divido entre 1000 y le doy igual a la calculadora. Y eso que me da, vuelvo y lo divido entre 453.6. ¿Por qué? Porque multiplicar, multiplicar, multiplicar y después dividir y después otra vez volver a dividir. Pues porque la calculadora tiene una secuencia de trabajo de esa forma. Usted también puede multiplicar 2400 por 1 y por 1, que ya yo creo que sabemos que es 2400. Y después, y luego escribe por allá y después copia 1000 gramos, 1000 por 1000, lo multiplica por 453.6 y lo copia por allá. Y después divide 2400 entre lo que le dio esta multiplicación. Bueno amigos, el resultado es el mismo. Si usted lo hace, el resultado nos dará exactamente igual. Es el método de los factores de conversión. Yo espero que te haya servido. De nuevo, si te gusta, pues dale la mano arriba. Hay 3 métodos diferentes, de más que hay muchos más métodos. Yo traté de explicarte lo mejor que pude. La idea es culturizar a la gente, capacitar, formar, que estos videitos te sirvan. Y si te sirvieron, pues dale el dedito arriba, te suscribes al canal y me ayudas a divulgar. Compartís. Hasta la próxima.